Hola a todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. Hace algunos años, la idea de que los robots pudieran reemplazarnos parecía ciencia ficción. Hoy, esa ficción se está volviendo realidad. Máquinas que piensan, hablan e incluso deciden. Y muchos se preguntan qué pasará con nosotros, los humanos. ¿Los robots nos pueden sustituir? Acompáñame en esta reflexión para descubrir si los robots realmente podrán ocupar nuestro lugar. Vivimos en un tiempo donde la tecnología avanza más rápido de lo que nuestra mente puede asimilar. Cada día nos despertamos con noticias sobre nuevos inventos, robots más inteligentes y programas de inteligencia artificial que hacen cosas que antes parecían imposibles. Este crecimiento vertiginoso provoca en las personas dos emociones muy poderosas y opuestas: curiosidad y miedo. Por un lado, la curiosidad surge porque el ser humano siempre ha tenido una fascinación natural por lo desconocido. Desde niños nos preguntamos cómo funcionan las cosas, cómo será el futuro y qué descubrimientos nos esperan. Ver que una máquina puede hablar, escribir, crear arte o incluso pensar despierta asombro. Muchas personas se sienten atraídas por probar estas herramientas, explorar sus límites y descubrir cómo pueden mejorar su vida diaria. Un ejemplo claro es la popularidad de asistentes virtuales, aplicaciones que predicen tu salud, carros autónomos o programas como ChatGPT, que ahora pueden mantener una conversación tan natural que a veces olvidamos que no estamos hablando con un ser humano. Sin embargo, junto con esa fascinación, aparece un miedo profundo, casi instintivo. Ese miedo no es nuevo. Está arraigado en nosotros desde que escuchamos historias sobre máquinas que se rebelan contra sus creadores, como en la película Matrix. Pero ahora, ese temor ya no pertenece solo a la ciencia ficción, comienza a sentirse real. La gente se pregunta: ¿perderé mi trabajo porque un robot podrá hacerlo mejor y más barato? ¿Podrán las máquinas llegar a controlarnos algún día? ¿Hasta dónde llegará la inteligencia artificial? ¿Tendrá límites? ¿Podrán los robots desarrollar emociones o incluso reemplazar el contacto humano? Estas preguntas generan ansiedad colectiva, porque no tenemos respuestas claras. La tecnología está creciendo tan rápido que las leyes, la ética e incluso nuestra comprensión espiritual apenas logran seguirle el paso. La situación actual se vuelve más compleja porque vemos casos reales, no solo teorías, como robots que atienden restaurantes en países como Japón y China, programas que crean música, pinturas y guiones en cuestión de segundos, inteligencia artificial que analiza miles de datos médicos y puede diagnosticar enfermedades mejor que un doctor, robots militares diseñados para la guerra, capaces de tomar decisiones en el campo de batalla. Todo esto genera un sentimiento colectivo de admiración y temor, porque cada avance parece acercarnos a un punto sin retorno, donde lo humano y lo artificial se mezclan. En las redes sociales y foros, esta mezcla de emociones se traduce en interacción masiva. Miles de personas comentan, debaten y hasta discuten intensamente sobre el tema. Algunos ven la IA como el inicio de una nueva era dorada de progreso, mientras que otros la perciben como el fin de la humanidad tal como la conocemos. Este fenómeno tiene un trasfondo espiritual profundo. El miedo nace porque, en el fondo, las personas temen perder aquello que nos hace únicos, nuestra alma, nuestra capacidad de sentir y amar. Una máquina puede imitar emociones, pero nunca podrá experimentar la verdadera esencia de lo humano. Por eso este tema despierta tanta pasión. Porque no solo se trata de tecnología, sino de identidad. Cada robot más avanzado, cada nueva IA más inteligente, nos obliga a preguntarnos: ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es nuestro papel en este mundo donde las máquinas parecen superarnos? Te comparto algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está impactando nuestra vida diaria, poco a poco. Ejemplo 1. Chatbots en atención al cliente. Hoy muchas empresas utilizan chatbots con IA para responder preguntas, agendar citas o resolver problemas, que antes requerían operadores humanos.
Es una tendencia que está reemplazando gran parte del trabajo de operadores humanos. Esto hace que se reduzcan costos y que la atención sea más rápida y eficiente, pero también reduce la necesidad de personal en estos puestos. Ejemplo 2. Inteligencia artificial en creación de contenido. Programas como ChatGPT o DALL-E que ahora pueden generar artículos, guiones, textos publicitarios, imágenes y arte digital, tareas que antes requerían trabajo humano y ocupaban mucho tiempo de redactores y diseñadores. Gracias a esto, la creatividad fluye más rápido, aunque muchos profesionales sienten presión por mantenerse competitivos frente a la tecnología. Ejemplo 3. Robots en fábricas y logística. Poco a poco vemos en fábricas y almacenes los robots que ensamblan autos, empaquetan productos y clasifican mercancía con gran precisión. Ejemplos: Amazon o Tesla. Esta automatización agiliza el trabajo y aumenta la eficiencia, pero también reemplaza a muchas tareas humanas. La presencia cada vez más constante de la inteligencia artificial y los robots en nuestra vida diaria no solo cambia la manera en que trabajamos, sino que también afecta profundamente nuestra mente y emociones. Muchas personas experimentan un nivel creciente de preocupación, ansiedad y estrés al ver cómo máquinas y programas pueden realizar tareas que antes definían su identidad profesional o su seguridad laboral. Por ejemplo, aquellos que trabajan en atención al cliente observan cómo los chatbots pueden responder consultas en segundos, resolviendo problemas que antes requerían de su tiempo y esfuerzo. Vivimos en una era donde la tecnología avanza más rápido de lo que muchos podemos asimilar. Un mundo donde la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta, sino, en algunos casos, una competencia directa. Y aunque para las empresas esto signifique eficiencia y crecimiento, para miles de personas puede traer algo muy diferente. Sensación de reemplazo, inseguridad y un miedo profundo hacia el futuro. Ese miedo se convierte en ansiedad. Ansiedad por no saber si mañana tu trabajo seguirá siendo necesario, o si una máquina podrá hacerlo mejor y en menos tiempo. En el ámbito creativo, el impacto es todavía más fuerte. Redactores, diseñadores, artistas. Todos enfrentan la presión de competir contra programas que generan textos, imágenes, música y contenido multimedia en cuestión de segundos. Lo que antes requería talento, horas de dedicación y esfuerzo humano, ahora puede producirse con un simple clic. Esto no solo genera estrés por la necesidad de mantenerse a la altura de la tecnología, sino que provoca algo más profundo: la duda personal. Esa pregunta que resuena en la mente. ¿Mi talento sigue teniendo valor o estoy siendo reemplazado por una máquina? En fábricas y almacenes, la historia es distinta, pero igual de impactante. Los robots industriales han llevado la productividad a niveles jamás vistos. Procesos más rápidos, menos errores, menos costos. Pero hay un precio silencioso. Cada máquina que entra es un puesto de trabajo que se pierde. Antes, esas labores repetitivas daban sustento a muchas familias. Ahora, cientos de personas se enfrentan a la incertidumbre diaria. ¿Qué pasará conmigo cuando ya no me necesiten aquí? Esto crea tensión entre compañeros. Preocupación constante sobre la estabilidad laboral. Y un estrés que no siempre se dice en voz alta, pero que se acumula lentamente, día tras día. El resultado de todo esto es una sociedad que vive en estado de alerta permanente. Temor al reemplazo. Presión por adaptarse rápido. Y la sensación de que el futuro avanza demasiado deprisa, dejándolos atrás. Y ese miedo, ese estrés, no solo afecta a la mente, también golpea el cuerpo. Se convierte en insomnio, dolores musculares, problemas digestivos. La ansiedad deja huellas visibles e invisibles, que desgastan poco a poco la vida de una persona. Pero aquí está la clave.
adaptarse sin perder nuestra esencia humana. Porque sí, la inteligencia artificial puede realizar muchas tareas, pero hay algo que jamás podrá imitar: nuestra capacidad de sentir, de empatizar, de soñar y de crear con propósito. La solución no es temer a la tecnología, sino aprender a convivir con ella, canalizando la preocupación en motivación. Motivación para aprender, crecer y descubrir. Ese lugar único que solo tú puedes ocupar en este mundo, compartido con máquinas inteligentes. El futuro no tiene por qué ser una amenaza. Puede ser una oportunidad. Pero depende de nosotros. De ti, de mí, de todos. Decidir cómo enfrentarlo. Porque, aunque la tecnología avance, el verdadero valor sigue estando en lo humano. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado desde cuándo comenzó esta historia? Es fascinante descubrir que la idea de los robots no nació en nuestra era moderna. Desde hace siglos, el ser humano ha soñado con máquinas que puedan pensar, moverse y, de alguna forma, vivir entre nosotros. La presencia de los robots en nuestra imaginación lleva siglos acompañándonos. No es algo nuevo. Es un sueño que ha ido evolucionando. Quizás hoy convivimos con robots, sin siquiera notarlo. Cada día, se convierte en parte esencial de la tecnología que usamos. Pero, ¿cómo llegamos a todo este cambio tecnológico? Desde tiempos antiguos, el ser humano ha soñado con crear seres que puedan imitar sus movimientos, su fuerza y, sobre todo, su capacidad de pensar. Hace miles de años, en civilizaciones como Grecia y Egipto, ya existían relatos de figuras mecánicas que podían moverse gracias a sistemas rudimentarios. Eran simples artefactos, pero despertaban una idea poderosa. ¿Y si algún día las máquinas pudieran cobrar vida? Con la revolución industrial, en los siglos XVIII y XIX, este sueño comenzó a tomar forma. Aparecieron las primeras máquinas automatizadas, creadas para facilitar el trabajo humano en fábricas y campos. Pero había un límite claro. Estas máquinas solo seguían órdenes preestablecidas, sin ningún tipo de pensamiento propio. El término robot nació en 1921, gracias a la obra teatral R.U.R. Wassum's Universal Robots, escrita por el checo Karel Apek. En esta historia, los robots se rebelaban contra sus creadores, enviando un mensaje inquietante que hoy sigue resonando. Algún día, la tecnología podría superar y reemplazar a la humanidad. Durante el siglo XX, la tecnología avanzó a pasos agigantados. En los años 50 y 60, surgieron los robots industriales, utilizados por empresas automotrices para ensamblar autos con precisión y rapidez. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando la informática y la programación se unieron a la robótica. Las máquinas comenzaron a aprender, a adaptarse y a tomar decisiones por sí mismas. Hoy vivimos en la era de la inteligencia artificial. Ya no hablamos solo de máquinas que ejecutan órdenes. Hablamos de sistemas que escuchan, entienden, piensan y crean. Desde asistentes virtuales que responden a nuestra voz, hasta robots que realizan cirugías complejas, la inteligencia artificial ha pasado de ser ciencia ficción a una realidad cotidiana. Esto nos enfrenta a una pregunta inevitable y algo inquietante. Si los robots pueden pensar y aprender, ¿qué lugar nos queda a nosotros, los humanos? En lo más profundo de la historia humana, mucho antes de que existiera la electricidad, cuando la tecnología era apenas un sueño lejano, hubo civilizaciones que ya imaginaban máquinas con vida. Es como si, desde lo más profundo de nuestra existencia, el ser humano llevara grabado un deseo eterno. Crear algo a su imagen, un reflejo de sí mismo, pero hecho de metal y engranajes. Y aunque en ese entonces eran solo mitos, esas ideas fueron la chispa que, miles de años después,
encendería la realidad de la inteligencia artificial que hoy nos rodea. Una tecnología que avanza a una velocidad que parece desafiar los límites de la imaginación humana. Vemos teléfonos que reconocen nuestra voz, autos que se conducen solos, robots que realizan cirugías, e inteligencia artificial capaz de escribir, crear arte, y hasta conversar como si tuviera vida propia. Pero este impresionante avance tiene una paradoja inquietante. Algo que fue creado para hacernos la vida más fácil, muchas veces termina siendo una de las principales fuentes de estrés, ansiedad y preocupación. Tal vez ya lo has sentido. Esa presión constante de aprender a usar nuevas aplicaciones o herramientas para no quedarte atrás. Para no sentir que el mundo avanza y tú te estás quedando detenido en el tiempo. O tal vez has experimentado esa ansiedad silenciosa que surge cuando tu teléfono no deja de enviar notificaciones, incluso cuando intentas descansar. El sonido o la vibración del dispositivo se convierte en un recordatorio constante de que siempre hay algo pendiente, algo urgente, algo que requiere tu atención, aunque tú necesites un respiro. Y, por supuesto, está el miedo que muchos prefieren callar, el temor a que un día una máquina pueda hacer tu trabajo mejor, más rápido y más barato que tú. Porque ya no hablamos de ciencia ficción, esto está pasando, aquí y ahora, en tiempo real. La realidad es que la tecnología está transformando radicalmente la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Nos conecta con el mundo, nos ofrece oportunidades impensables, pero, detrás de esa transformación, también trae consigo una carga emocional invisible, que está afectando a millones de personas en todo el mundo. El estrés. Es como si viviéramos atrapados en una paradoja. Los avances tecnológicos despiertan fascinación y curiosidad, pero también generan miedo, incertidumbre y una especie de agotamiento mental que no siempre sabemos cómo manejar. Nos prometen comodidad, pero a veces nos entregan una vida acelerada, llena de presiones y expectativas imposibles de alcanzar. Y lo más preocupante es que este impacto no se queda solo en la mente. El estrés constante puede afectar nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras relaciones e incluso nuestra percepción de quiénes somos, nuestra identidad como seres humanos, y hacia dónde vamos como sociedad. Por eso, en medio de este mundo hiperconectado y acelerado, aprender a encontrar el equilibrio y la paz interior ya no es un lujo, es una necesidad urgente. Porque, aunque rodeados de pantallas, algoritmos y máquinas inteligentes, hay algo que ningún avance tecnológico podrá imitar jamás: nuestra alma, nuestra conciencia y nuestra capacidad de amar. Tal vez ese sea el recordatorio más importante de todos, que, más allá de los cables y circuitos, seguimos siendo humanos. Y eso, por ahora, es irreemplazable. Porque, aunque los robots y la inteligencia artificial han alcanzado niveles sorprendentes de precisión y velocidad, carecen de algo esencial que es la chispa de la vida. Pueden analizar datos, tomar decisiones lógicas e incluso simular emociones a través de palabras o gestos programados, pero no sienten. No conocen el calor de un abrazo, la dulzura de un recuerdo ni el dolor de una pérdida. No pueden experimentar la gratitud, la compasión, ni la fe. Y esta diferencia es fundamental para entender el miedo y el estrés que muchas personas sienten ante el avance tecnológico. Cuando vemos que una máquina puede realizar tareas que antes solo un ser humano podía hacer, nuestra mente entra en conflicto. Por un lado, sentimos admiración por ese logro, por el otro, una inseguridad silenciosa nos hace preguntarnos si algún día seremos innecesarios. En fábricas, robots que nunca se cansan trabajan día y noche sin cometer errores. En hospitales, máquinas realizan cirugías con una precisión imposible para una mano humana. En oficinas, programas de inteligencia artificial resuelven problemas, redactan textos, diseñan imágenes y atienden clientes en cuestión de segundos. Todo esto es impresionante, pero también crea una presión invisible, la sensación de que tenemos que competir contra algo que no se agota, no necesita dormir y no comete fallos.
¿Y cómo no sentir estrés ante una competencia así? Imagina a un trabajador que durante años perfeccionó su oficio, solo para descubrir que un software puede hacerlo más rápido y a menor costo. Ese miedo no es solo por perder un empleo, sino por sentir que su esfuerzo, su experiencia y su identidad están siendo reemplazados. Pero aquí está la verdad que debemos recordar. Un robot puede ejecutar tareas, pero no puede crear significado. Puede producir música, pero no entiende el dolor que inspiró la letra de una canción. Puede escribir palabras, pero no comprende la emoción detrás de una historia real. Puede responderte como si conversara contigo, pero jamás sentirá el cariño o la empatía de una verdadera amistad. El verdadero valor de la humanidad está en lo intangible, en nuestra capacidad de amar, de soñar, de reflexionar sobre nuestra existencia. Y mientras no olvidemos eso, ninguna máquina podrá sustituirnos por completo. Sin embargo, el problema surge cuando las personas olvidan esta diferencia y permiten que la tecnología invada su mente y su corazón. Es ahí donde el estrés se multiplica. Nos obsesionamos con ser más rápidos, más eficientes, más productivos, como si quisiéramos igualar el ritmo de las máquinas. Pero no somos máquinas, y nunca deberíamos vivir como si lo fuéramos. Esta lucha constante por mantenernos a la altura de la tecnología genera una fatiga silenciosa que se acumula día tras día. La tecnología, con todo su brillo, nos empuja a una carrera sin meta. Una carrera donde siempre hay una actualización pendiente, una nueva herramienta que aprender, una tarea urgente que atender. Y cuando no logramos cumplir con esas exigencias, aparece la frustración, la ansiedad y el miedo al fracaso. Este es el verdadero peligro de la era digital, no que los robots nos sustituyan, sino que nos convirtamos nosotros mismos en robots, perdiendo nuestra humanidad en el proceso. Por eso, detenernos a reflexionar es vital. Preguntarnos: ¿quién soy más allá de la tecnología? ¿Qué me hace valioso más allá de lo que puedo producir o automatizar? En esas respuestas está la clave para enfrentar el estrés y recuperar el control de nuestra vida en medio de este mundo hiperconectado. Vivir en la era de la inteligencia artificial no solo transforma la economía y el trabajo, también afecta profundamente nuestras emociones y nuestro espíritu. La ansiedad, el estrés y la sensación de vacío que muchos experimentan no provienen únicamente de los robots o de las máquinas, sino de la forma en que nosotros mismos interactuamos con ellas. Piensa por un momento en la cantidad de veces que, al despertar, tu primera acción es mirar el teléfono. Antes incluso de agradecer por un nuevo día, ya estás revisando mensajes, notificaciones y pendientes. Ese pequeño gesto, repetido día tras día, crea un estado mental en el que la mente nunca descansa, siempre esperando una nueva alerta, una nueva actualización, una nueva preocupación. La tecnología ha logrado algo increíble: mantenernos conectados todo el tiempo, pero esa conexión constante tiene un costo emocional. El cerebro humano no fue diseñado para procesar tanta información sin pausas, sin silencio, sin espacios para respirar. Por eso, el estrés tecnológico no solo se siente en la mente, sino también en el cuerpo. Dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad, fatiga crónica e incluso enfermedades que nacen de la ansiedad acumulada. Pero hay algo aún más profundo: el impacto espiritual. Cuando vivimos inmersos en pantallas, rodeados de máquinas que nos dictan qué hacer, corremos el riesgo de perder la conexión con nuestra esencia, con aquello que nos hace únicos como seres humanos. Empezamos a medir nuestro valor en números: cuántos seguidores tenemos, cuántos likes conseguimos, cuántas tareas completamos en el día. Sin darnos cuenta, dejamos de lado lo más importante: nuestra paz interior, nuestra fe y nuestra capacidad de amar. Y aquí surge una gran verdad: una máquina puede imitar emociones, pero no puede sentirlas. Puede calcular respuestas, pero no puede comprender lo que significa la esperanza,
el perdón o la fe. Nosotros, en cambio, tenemos un alma y una chispa divina que ninguna inteligencia artificial puede replicar. Es en esa diferencia donde encontramos la solución para el estrés que la tecnología genera. Porque el verdadero descanso no se logra apagando un dispositivo, sino encendiendo nuestra conexión interior con lo eterno. Cuando cultivamos nuestra vida espiritual, descubrimos que no importa cuán rápido avance la tecnología, seguimos siendo hijos de un creador que nos dio propósito y sentido, más allá de cualquier algoritmo. Esto no significa rechazar la tecnología o vivir con miedo a los robots. Al contrario, significa usar la tecnología con sabiduría, sin permitir que controle nuestra mente y emociones. Significa establecer límites como 1. Dedicar momentos del día a estar completamente desconectados. 2. Aprender a estar presentes con quienes amamos. 3. Recordar que la productividad no define nuestro valor. Cuando encontramos ese equilibrio, la ansiedad empieza a disiparse. El estrés pierde fuerza porque dejamos de compararnos con las máquinas y comenzamos a vivir como lo que somos. Seres humanos con alma y propósito. Hay una frase que dice: el silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una mala traducción. En medio del ruido digital, necesitamos momentos de silencio para escuchar esa voz interior que nos recuerda que no estamos solos. Esa voz nos dice que, aunque el mundo cambie, hay verdades que permanecen como la fe, el amor, la compasión. Cada vez que te sientas abrumado por la tecnología, recuerda esto. La paz no se encuentra desconectando una máquina, sino conectando tu espíritu con Dios. Ahí está la verdadera fuerza para enfrentar el estrés de la era digital. Los robots seguirán avanzando. La inteligencia artificial será cada vez más impresionante. Pero mientras no olvidemos nuestra esencia, mientras sigamos nutriendo nuestra vida espiritual, ninguna máquina podrá sustituirnos. Porque un robot puede procesar datos, pero no puede sentir gratitud. Puede ejecutar tareas perfectas, pero no puede ofrecer amor verdadero. Puede almacenar información infinita, pero nunca tendrá un alma inmortal. Así que la próxima vez que sientas ansiedad por el avance tecnológico, detente y respira profundamente. Recuerda que tu valor no depende de tu velocidad, tu eficiencia ni de cuán actualizado estés en la última aplicación. Tu valor viene de algo mucho más grande. De haber sido creado con propósito, para vivir, amar y trascender más allá de cualquier máquina. En un mundo lleno de pantallas, el mayor acto de rebeldía es mirar hacia adentro, encontrar paz en el silencio y elegir vivir con conciencia, amor y fe. Ese es el verdadero equilibrio. Convivir con la tecnología sin perder nuestra humanidad, usarla como herramienta sin permitir que nos convierta en herramientas. Así que, los robots y la inteligencia artificial han alcanzado un nivel tan avanzado que, en muchos aspectos, sí pueden sustituirnos. Pero esto ocurre principalmente en tareas donde no se requiere alma, emociones ni intuición humana, sino fuerza, precisión o rapidez. En el mundo laboral, los robots brillan en trabajos repetitivos y mecánicos, donde la fatiga y el error humano son un obstáculo. En fábricas, por ejemplo, pueden ensamblar autos día y noche sin descanso, logrando una precisión milimétrica imposible para una mano humana. En la industria médica, los robots quirúrgicos pueden realizar operaciones con una exactitud que reduce riesgos y salva vidas. En el sector logístico, los sistemas automatizados organizan y transportan productos a una velocidad que ninguna persona podría igualar. La inteligencia artificial también ha demostrado su capacidad para procesar información masiva en cuestión de segundos. Ant Software puede analizar millones de datos y encontrar patrones que tardaríamos años en descubrir. Esto resulta esencial en áreas como la medicina, la seguridad informática, la predicción del clima e incluso la exploración espacial. En el ámbito creativo, aunque no posee verdadera inspiración,
La inteligencia artificial puede generar textos, imágenes, música y videos que imitan el estilo humano, produciendo contenido en segundos que antes requería horas de trabajo. Esto ha revolucionado industrias enteras, pero también ha despertado temores como, si una máquina puede escribir un artículo, pintar un cuadro o diseñar una campaña publicitaria, ¿qué papel le queda al ser humano? La realidad es que, en estas áreas, los robots no se cansan ni se equivocan por emociones. No sienten estrés ni aburrimiento, lo que les permite mantener un rendimiento constante y eficiente. Por eso, en tareas prácticas, repetitivas y predecibles, la sustitución es no solo posible, sino a veces necesaria para el progreso. Pero aquí está el detalle que muchos olvidan. Aunque los robots puedan realizar estas acciones, no pueden comprender el significado detrás de ellas. Un robot puede salvar una vida en una cirugía, pero no puede sentir la emoción de la familia que espera afuera del quirófano. Puede componer una canción hermosa, pero no sabe lo que es llorar de alegría o tristeza al escucharla. Puede escribir palabras perfectas, pero jamás experimentará la inspiración que surge de un momento humano irrepetible. En pocas palabras, los robots pueden sustituirnos en el hacer, pero nunca en el ser. Pueden realizar trabajos, pero no pueden crear valores, sueños o propósitos. Esto significa que el verdadero desafío no está en competir con las máquinas en velocidad o precisión, sino en cultivar aquello que nos hace únicos como humanidad. La tecnología avanza a pasos agigantados, y puede asustarnos, sí. Pero también puede inspirarnos. Porque aunque las máquinas puedan simular emociones, jamás podrán sentir como nosotros. Pueden replicar palabras, pero nunca tendrán la capacidad de amar, perdonar o creer. La tecnología no es nuestra enemiga, es una herramienta. Y como toda herramienta, depende de cómo la usemos. Podemos permitir que nos llene de miedo y ansiedad, o podemos decidir convertirla en un puente hacia algo más grande. Hoy tenemos la oportunidad de usar estos avances no solo para trabajar más rápido, sino para llevarlos espiritual al mundo. Antes, transmitir un mensaje de fe o una oración a millones de personas era algo impensable. Hoy, gracias a la tecnología, podemos hablar de Dios, Jesús y su divinidad con una sola publicación, un video, una reflexión que llegue a corazones en cualquier lugar del planeta. Piensa en esto. Quizá la inteligencia artificial y las redes digitales no llegaron solo para cambiar la forma en que trabajamos, sino también para acercarnos más a Dios. Podemos usarlas para compartir mensajes de esperanza, inspirar a otros y crecer en nuestra propia espiritualidad. La tecnología puede transmitir información, pero nosotros transmitimos vida, fe y propósito. Lo que antes, de forma manual, era difícil y lento, hoy se ha vuelto más sencillo. Así que, en lugar de temerle al futuro, acéptalo con conciencia. Transforma la inteligencia artificial en un instrumento para tu crecimiento espiritual y el de otros. Deja que el mensaje divino llegue a cada rincón del mundo a través de estas herramientas y que tu humanidad brille. Haz que cada herramienta digital sea un altar moderno desde donde lleves luz al mundo, compartiendo palabras de amor, sabiduría y esperanza. Pero nunca olvides que la tecnología solo complementa nuestra fe. Nada puede reemplazar la experiencia viva de escuchar la palabra de Dios en la iglesia y meditarla en la Biblia. Aprovecha esta era digital para acercarte más a Dios, y para llevar su luz donde antes parecía imposible. Aunque el futuro sea incierto y la tecnología avance sin freno, recuerda que la última palabra siempre la tendrás tú. Porque tu humanidad es eterna. El mundo puede llenarse de máquinas, pero solo los seres humanos podemos darle sentido, calidez y propósito a esa fría perfección. Hoy, tú decides cómo usar este poder. El amor, la fe y la conexión con Dios siguen siendo dones exclusivamente humanos, y mientras mantengamos viva esa llama, siempre estaremos un paso adelante de cualquier tecnología. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así,
regálame un me gusta, y suscríbete para que formes parte de este canal, y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.